qué bendición, hermanos, qué bueno estar en la casa del Señor. Gracias arriba, muchachos. Hermanos, estamos en nuestras lecciones acerca del fruto del Espíritu. Si me acompañan en Gálatas, por favor, hermanos, capítulo 5. Estamos en una serie de lecciones. La semana pasada vimos la virtud, hermanos, acerca de la paz, hermanos. Necesitamos paz, hermanos, de arriba, necesitamos paz interna y necesitamos paz alrededor nuestro. Y vimos acerca de la paz. Qué bueno, hermanos, es el Señor que Él nos vino a dar la paz que este mundo no ofrece. El Señor es el que ofrece la verdadera paz. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, vimos la necesidad, hermanos, de poder disfrutar de la paz del Señor. Ahí Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, hermanos, no hay límite. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor Padre, bendiga su palabra en esta tarde, Señor. Gracias por traer a cada uno de mis hermanos, Señor, cada hermano, hermana, joven, señorita, Señor. Los niños en la clase, en la guardería, Padre. Usted, que Dios sea honrado, sea glorificado, Señor, a través de nuestras vidas, Padre. Obre a través de su palabra, Señor, hable a su pueblo. Instrúyanos, Señor, ayúdenos, Señor, a crecer sobre esta área que es muy importante. Esta noche, Señor, estaremos viendo la paciencia. Padre, en Cristo oramos. Amén. La Biblia, hermanos, nos habla acerca de la paciencia y la siguiente virtud, hermanos, del fruto del Espíritu, hermanos, es paciencia. El fruto del Espíritu primeramente es amor, gozo, paz, paciencia. En el área, hermanos, de Indio, California, es muy conocido por sus palmeras de dátiles. Es una fruta que parece ciruela, muy deliciosa. Cada año la ciudad festeja un festival anual. Tienen un festival anual donde venden las famosas, le llaman date shakes. Son los licuados de dátiles. Las palmeras de dátiles producen cerca de 100 libras de fruta anualmente. Una de las cualidades de las palmeras de dátiles es que viven extraordinariamente largas vidas. De hecho, durante los primeros 4 años no producen ningún fruto. Y sus años más productivos comienzan a la edad de 80 años. Su productividad es un testimonio a su paciencia. En el recorrido que nos llevó el hermano Esquivel cuando fuimos a Israel, viajamos de Jerusalén y fuimos al sur, por el Mar Muerto. Y conforme íbamos, hermanos, por el sur, el guía nos iba mostrando nosotros podíamos ver, hermanos, todas las palmeras que habían sido plantadas, hermanos, en el desierto. Y son palmeras, hermanos, son palmeras de dátiles. Y una de los desserts, de los postres que dan, creo que en todas las comidas que tuvimos allá, los postres favoritos, hermanos, son los dátiles. Ponían al centro de la mesa y eran los dátiles. Y el guía nos decía que algunas de estas palmeras no daban frutos sino hasta a los 10 o 12 años. Pero cuando comenzaban a dar fruto, hermano, daban fruto, pero hermanos,
a Israel, hermanos, lógicamente se conoce esa área, Medio Oriente, como un país muy de desierto, pero hermanos, como Dios ha bendecido al pueblo de Dios, el lugar donde el Señor nació, Israel. Lógicamente ahora como cristianos somos pueblo de Dios, amén. Pero hermanos, muchos de esos lugares, hermanos, son lugares ahora lugares fértiles. De alguna manera ellos han logrado, hermanos, poner agua para que llegue a estos lugares. Y hermanos, las palmeras, hermanos, de dátiles no dan frutos en el primer año. Así que si usted planta una palmera de dátil, usted quizás se vaya a solucionar si no le da fruto por lo menos por los primeros 10 años. ¿Amén? Así es que el pasaje que Pablo aquí nos enseña, hermanos, en Gálatas 5:22, encontramos la paciencia, la palabra paciencia. Esta palabra paciencia viene de la palabra griega que se dice macrotimía. Es una palabra compuesta, así que es dos en uno. La primera palabra es macro, que significa lento, y tumos o timos, que significa ira o cólera. Así que entre las dos palabras podemos encontrar la definición lento para la ira. Eso es lo que significa la palabra macrotimía. Gracias a Dios, hermanos, que la paciencia es un atributo de Dios. Amén. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 34, por favor. No se me duerma. Si se está durmiendo, mejor párese. O haga como aquel de ese de cachetadas. O a la otra tráigase un bote de chile de habanero, ¿verdad? Para que no se duerma. Éxodo 34, 6. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien, nomás no se duerma. Miren lo que dice Éxodo 34, 6. Así que la palabra, hermanos, paciencia es un atributo de nuestro Dios. Éxodo 34, 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué dice, hermanos? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que, hermanos, la palabra paciencia es la palabra griega macrotimía, que si no las separa significa lento para la ira. Como que tiene mucho sentido, ¿verdad? También, hermanos, es un atributo que Dios, hermano, manda a sus hijos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 24 y versículo 26. Después de Gálatas se encuentra Efesios. Es un atributo, hermanos, que Dios demanda de nosotros como hijos, que debemos de tener paciencia, que debemos de ser lentos para la ira, porque, hermanos, es un atributo de Dios. Efesios 4:26, ¿están ahí? Dice la Biblia: airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si se va a enojar, hermano, enójese en contra del pecado. Si se va a enojar, hermanos, enójese en contra de las injusticias. Enójese en contra cuando haga algo equivocado, pero no pequéis, dice la Biblia. Así que, si hemos de tener licencia para airarnos, hermanos, Dios demanda de nosotros que no pequemos. Porque la ira, hermanos, en ira, hermanos, somos capaces, hermanos, de hacer cualquier cosa. Dice la Biblia: no se ponga aquí, hermanos, el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, hermanos, que no deje, hermanos, no se vaya a dormir enojado. Amén. Hermano, hermana, no se vaya enojado con su cónyuge. Amén. A dormir. Porque posiblemente sería la última noche que usted pueda ver a su esposo, sus hijos. Mejor vaya a dormir tranquilo. Ay, pastor, si usted supiera. Bueno, a lo mejor la prueba es para usted y no es para el que está enojado. Paciencia. Vivimos en un mundo, hermanos, de retribución rápida. Me la haces, me la pagas. No hay mucha gente que practique la paciencia de la Biblia, la que habla la Biblia, porque no hay mucha gente que nazca con mucha paciencia. Miren, un bebé nace, hermanos, ¿qué es lo que primero hace? Llora. Mira, el niño, hermano, el bebé,
se calma cuando la madre le da el pecho, cuando le da el biberón y se aplaca el chamaco. Y si se lo quita, comienza a chillar. Así que desde pequeños, hermanos, nacemos con ese problema, hermanos, de no tener paciencia. No es un asunto de los viejos, no es un asunto de los jóvenes, es un asunto, hermanos, que nacemos con eso desde pequeños. Y hermanos, y en la vida cristiana necesitamos, hermanos, madurar sobre ese asunto. Así que, hermanos, no hay muchos que nazcan con mucha paciencia. El fruto de la paciencia, hermanos, no se va a desarrollar con un espíritu de determinación. Ahora sí me voy a determinar a tener mucha paciencia. Porque, hermanos, no es un asunto de una determinación, sino que, hermanos, la paciencia se desarrolla con el poder del Espíritu Santo. Porque es un atributo, porque es el fruto del Espíritu. Amén. Así que, hermano, si usted ha de tener paciencia, hermanos, se la ha de pedir a aquel, el que lo puede controlar, que es el Espíritu Santo. Amén. Porque, hermanos, así como dice el Espíritu, la Biblia que dice que nos llenemos del Espíritu Santo y que nos dejemos guiar, nos dejemos dominar por el Espíritu Santo, así como el borracho lo domina el licor, hermanos. Y, hermanos, ni sabe lo que hizo, ni sabe lo que dijo. Al siguiente día lo único que el borracho tiene es dolor de cabeza. Y, hermanos, y se la quiere curar porque que el dolor de cabeza y que pone un trapito acá porque está bien crudo y no se acuerda lo que hizo. Hermano, ojalá que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que haga así de nosotros con la paciencia. Lentos para la ira. ¿Qué es lo que hace la paciencia? La primera cosa que quisiera considerar, hermanos, es que debemos de considerar la perseverancia de la paciencia. Paciencia, hermanos, nos permite perseverar en el día difícil. Allá en 2 de Corintios, si me acompaña, capítulo 6, por favor. Segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Hermanos, la paciencia nos permite perseverar en el día difícil. Segundo de Corintios 6, 4. Mire lo que dice. Antes bien, nos recomendamos, escuche, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha, ¿qué, hermanos? En tribulaciones, en necesidades, en angustias. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, necesitamos perseverar porque, hermanos, es el propósito de Dios. Uno de los propósitos, hermanos, porque debemos de perseverar en la paciencia de Dios, es porque, hermanos, Dios quiere corregir nuestras vidas. Vaya a Hebreos, por favor, capítulo 12. Perseveramos por el propósito de Dios para corregirnos. Hebreos 12:6. ¿Están ahí, hermanos? Hebreos 12:6. Dice la Biblia, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, escucha, hermano, es una declaración condicional. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No solamente, hermanos, perseveramos en el propósito de Dios para ser corregidos, pero también perseveramos por el propósito de Dios para ser desafiados. Vaya a Salmos 119, por favor. Vaya conmigo, por favor, a Salmos 119. Necesitamos, hermanos, ser desafiados. Versículo 71. Vaya el salmo más largo de la Biblia. Salmo 119, versículo 71. Dice la Biblia, bueno me es haber sido, ¿qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para que aprenda tus estatutos. Hermanos, nosotros perseveramos en la paciencia de Dios para ser desafiados. El salmista escribe, bueno me es haber sido humillado. Hermano, ¿a quién le gusta ser humillado? Dígame, ¿a usted le gusta que lo humillen? A nadie le gusta ser humillado. Pero, hermanos, el salmista lo que está diciendo, Señor, yo necesito aprender de ti. Yo necesito aprender a ser lento para la ira, a ser lento
Hermanos, necesito esa paciencia de Dios. Y el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué, hermanos? Para que aprenda tus estatutos. Miren, hermanos, hay algunos que no aprendemos a menos de que nos pasen cosas. ¿Está conmigo? Amén. Muchos de nosotros no aprendemos cuando el consejo se nos da. Nosotros queremos tratar si realmente el consejo que nos dieron era bueno. Y cuando nos metemos en problemas, ¿qué pasa, hermanos? Ahora decimos, wow, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá, tenía razón el pastor. Hermanos, Dios, hermanos, en propósito quiere, hermanos, que seamos desafiados. Quiere corregirnos. Pero también, hermanos, perseveramos en la paciencia como propósito de Dios, hermanos, para ser usados. Allá en Génesis, capítulo 50, versículo 20, vemos el relato de este jovencito, hermanos, que fue, hermanos, usado por Dios y tuvo paciencia y se mantuvo, hermanos, dentro de la voluntad de Dios. Génesis 50, versículo 20. Miren lo que dice la Escritura. Génesis 50, versículo 20, dice la Biblia: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó, ¿a qué, hermanos? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, perseveramos por el propósito de Dios, para ser usados por Dios. José lo entendió, hermanos. Él entendió que necesitaba ser paciente. Cuando José fue vendido a la esclavitud por sus hermanos, José no tenía idea de lo que Dios quería hacer con él, pero sí sabía, hermanos, que Dios estaba con él. Tuvo paciencia José a través de las pruebas, y José, hermanos, a través de las pruebas permitió ser usado por Dios de una manera muy especial. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, somos pacientes en el Señor y le creemos a Dios, Dios, hermanos, se honrará a través de nuestras vidas. Y a veces no vamos a entender, hermanos, por qué Dios procede de esa manera, o por qué Dios, hermanos, permitió aquello que vino a nuestras vidas. Solamente Dios sabe por qué, hermanos. Solamente lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos, es ver nuestro corazón, asegurarnos que estamos bien con Dios. Y si, hermanos, estamos bien con Dios, y si vienen las pruebas a nuestras vidas, hermano, lo único que podemos hacer, hermanos, es esperar. Porque si usted, hermano, no está bien con Dios y viene la tribulación, vienen situaciones, nadie más que usted sabe lo que está pasando. Porque usted, hermano, sabe si está bien con Dios. Amén. No solamente, hermanos, perseveramos por el propósito de Dios, pero también perseveramos porque es, hermanos, la prioridad de Dios. El propósito de Dios, hermanos, es conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Saben que el propósito del Espíritu Santo, hermanos, es formar a una copia de Cristo en nosotros? Por eso nos llamamos cristianos, porque tomaron el nombre de Cristo y se lo aplicaron a los hermanos. Pero qué bien nos quedó el apodo, amén. Algunos de nosotros, hermanos, quizá ese nombre cristiano, hermanos, quizá cristinos, quizá cristinas, pero cristiano, hermano, eso dice mucho, porque nos parecemos a Cristo. Y Dios, hermanos, quiere que el Espíritu Santo amolde nuestras vidas para que nos parezcamos más a Él. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Pastor, ¿usted cree que sea posible? Si supiera cómo soy en privado. Bueno, hermano, si usted tiene dificultad sobre una situación y usted no le ha entregado a Dios, ese es el problema. Si su vocabulario sigue siendo un mal vocabulario, si sus pensamientos siguen siendo malos pensamientos, si su trato hacia su esposa, hacia su esposo, hacia sus hijos es un maltrato, bueno, usted tiene que dar cuenta. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a quién, hermanos, algunas cosas, ¿no, verdad? Todas las cosas les ayudan a qué, hermanos. Esto es, a los que conforme a su propósito, escuche, a su qué, hermanos, propósito son llamados. Hermanos, perseveramos por la prioridad, hermanos, de Dios, conforme a su propósito son llamados. 29.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la que, hermanos, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, perseveramos, hermanos, no solamente por el propósito de Dios, pero hermanos, también perseveramos por la prioridad de Dios, porque es una prioridad, porque es un propósito. El propósito, hermanos, es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Alguien dijo, en la adversidad queremos que Dios haga una obra de remoción, cuando lo que Él quiere hacer es una obra de mejoramiento. Miren, cuando vienen problemas, queremos que Dios quite esos problemas así, hermanos, porque somos humanos y lo entiendo. Pero Dios, hermano, si ha de permitir, hermanos, alguna prueba, si Dios ha de permitir alguna tribulación en nuestras vidas, Dios, hermanos, quiere mejorar su vida. Pero lo que queremos es, Señor, ¿por qué me pasó a mí? Y queremos remover eso. Sin embargo, lo que Dios, hermanos, quiere sacar lo mejor de nuestra vida. Quiere sacarnos, hermanos. Quiere presumirnos. ¿Qué le dijo Dios al diablo? ¿Has considerado a mi siervo? ¿O sabe lo que le estaba diciendo? Yo tengo un hijo allá en la tierra que me ama, que es fiel, que no me va a traicionar. Y lo estaba presumiendo. Y mire que el diablo le dijo, bueno, y se lanzó contra el Hijo de Dios. Hermanos, Dios nos quiere presumir. Dios, hermanos, quiere que nosotros salgamos como oro puro. Amén. La disponibilidad, hermanos, de esperar en el Señor es una expresión de nuestra fe. Cuando tenemos paciencia, cuando esperamos en el Señor, hermanos, eso va a demostrar, hermanos, qué tipo de fe usted tiene. Amén. Eso va a demostrar, hermanos, qué tipo de cristiano soy yo. Eso va a demostrar, hermanos, si realmente usted está en serio con el Señor. Así que, hermanos, la perseverancia de la paciencia. Ahora veamos, hermanos, la influencia de la paciencia. Alguien dijo, la paciencia es la gracia del hombre que puede vengarse, pero no lo hace. Cuando ejercemos la paciencia, hermanos, tendremos mayor influencia piadosa con gente en nuestras vidas, principalmente, hermanos, en nuestro hogar, con nuestra familia. Alguien escribió lo siguiente: ¿quién puede olvidar las palabras inmortales de Winston Churchill? Él dijo, pelearemos en las playas, pelearemos en terrenos de aterrizaje, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las colinas. Y después reaccionó y dijo, creo que Churchill suena exactamente como cuando en nuestras vacaciones familiares pelearemos, pelearemos y pelearemos. ¿Sabe por qué hay pleito en los hogares? ¿Sabe por qué hay pleito? Porque no hay paciencia. ¿Y qué dijimos que significa paciencia? Tardo. ¿Sabe que por eso peleamos? Porque no hemos entendido qué es paciencia. Paciencia, hermanos, es tardo para la ira. Y hermanos, paciencia, hermanos, es un atributo de Dios. Jehová, misericordioso y paciente, tardo para la ira. Hermanos, hay pleito, hermanos, en los hogares. Por eso, hermanos,
no podemos tener influencia con nuestros hijos, con la esposa. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay paciencia, no conocemos la paciencia. Y bien es cierto, hermanos, que la paciencia habla de esperar, pero hermanos, el significado de la paciencia es tardo para la ira. ¿Por qué creen, hermanos, que hay tanto pleito en los hogares? ¿Por qué creen que el esposo insulta a la esposa insulta al esposo, el padre insulta a los hijos y los hijos le faltan al respeto a los padres? Porque no hay paciencia, porque no hemos entendido qué es paciencia. Paciencia, hermanos, es un atributo de Dios y es un mandato para cada hijo, que seamos conformados a imagen de su Hijo. A veces tenemos la menor paciencia con aquellos que están cerca de nosotros. Hermanos, a todos nos pasa. Amén. El hermano dijo, de mecha corta. En vez de actuar, reaccionamos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos capacita para tener paciencia a nuestra familia. Un matrimonio no es el resultado, escucha, hermano, un matrimonio no es el resultado de encontrar a la persona correcta, es el resultado de ser la persona correcta. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, en los matrimonios? Que nosotros vemos a alguien o hemos encontrado a alguien y exigimos que la persona sea así, que la persona sea así y la persona sea así, pero no nos damos cuenta, hermanos, que en realidad no es tanto que la persona sea la correcta, sino que nosotros seamos la persona correcta. ¿Se han dado cuenta, hermano? Y eso se llama egoísmo. Por eso el pleito, porque demandamos y demandamos y demandamos. ¿Y saben lo que vamos a recibir, hermanos? Porque somos carne. Vamos a recibir pleito para acá. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Amén. Porque no hemos entendido qué es paciencia. Paciencia es tardo para la ira. Efesios 4:29, por favor. A lo mejor este versículo nos despierta. Vaya conmigo, por favor. ¿Tiene frío? ¿4:29? ¿Están ahí? Amén. Ninguna. ¿Qué dice, hermanos? Escuchen, esposa. Ninguna. ¿Cuántos batallamos? Amén. Ninguna. O sea, no hay, hermanos, no hay tolerancia. Hay cero tolerancia. Si hemos, hermanos, de usar estos atributos, estas virtudes del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra. Hermano, Santiago le escribe a los hermanos en Cristo que salieron, hermanos, de las 12 tribus, pero eran cristianos. Esos eran hermanos cristianos en la fe que salieron afuera de Jerusalén, y les escribe mucho acerca de la lengua. Ahí en Santiago usted encontramos que la lengua, hermanos, es un fuego, hermanos, es algo que no podemos controlar. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y mira, hermanos, esposos, esposas, yo digo, wow, qué tremendo. Yo le pido perdón a mi esposa cada rato, porque, hermano, yo la riego, así como usted. Yo le pido perdón. Y nos pedimos perdón, hermanos, porque a veces decimos cosas que no deberíamos de decir. Amén. Y hay mujeres, ¿cómo aguantan? Pero no la sueltan. Hay mujeres, ¿cómo aguantan?
hermano, dese, esposo, dese por servido. Si usted tiene esposa, está casado, dese por servido que su esposa le hace su lonchecito, lo cuida, hasta le hace piojito. Mire, dese por servido que su esposa cuida a sus chimpayates. Amén. Porque no es un trabajo fácil, es un trabajo sencillo. Porque si usted tuviera que pagarle a una niñera o a alguien que los cuidara, así como la madre los cuida, oiga, usted estuviera en bancarrota. Amén. Si usted es casado y tiene una esposa y su esposa le corresponde, usted debería de besarle los pies. Amén. Oiga, hermano, como esposa, yo estoy hablando como hombre, escuchen, estoy hablando como hombre. A veces somos tan exigentes con nuestro cónyuge. Les exigimos esto, y peor de los casos, a veces también ellas tienen que trabajar y traer sustento económico al hogar, y todavía somos mal criados. ¿Sabe lo que merece, hermano? Vivir solo. Palé. Por la pura gracia de Dios, esa mujer todavía está en su casa. Por la gracia de Dios. Que hay mujeres que no toleran nada de esto, y a la primera se van. Amén. Gracias a Dios, hermano, por la esposa. Y viceversa. Gracias a Dios por el esposo. Hermana, ay, ahí está la comida, caliéntatela. Y comienzas a respingar y peleas. Gracias a Dios que tienes un esposo. ¿Cuántas no dieran tener un esposo? ¿Cuántas no dieran tener un viejo? Aunque pasoncito, pero amén. Andar con sus canitas por ahí, ¿verdad? Amén. Oh, hermano, créame que yo hablo mucho con mi esposa. Y mire, usted como esposo o como esposa, usted sabe cuando usted quiere dañar las emociones de su cónyuge. No se haga, usted sabe bien, amén. No nos hagamos de que, ay, se me chispoteó. No, sabías exactamente por qué dijiste lo que dijiste. No hay tal cosa de que se le chispoteó, hermanos, sabemos. Y cuando sabemos, hermanos, deberíamos de correr a pedir perdón. ¿Sabes qué? Yo le digo a mi esposa preciosa, perdóname. Y sí, hermano, afectamos el corazón de la esposa, afectamos el corazón del esposo. La influencia, hermano, de la paciencia, porque paciencia significa, ¿qué significa paciencia? Tardos para la ira. Amén. Tardos para la ira. Necesitamos, hermanos, no terminé el pasaje, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, escuche, sino la que sea buena para la necesaria, escuche, para la necesaria, ¿qué, hermanos? Edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, si usted ha de decir algo, si usted ha de hacer un comentario a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a la familia, a la gente que está a sus alrededores, hermano, primero piense cómo lo va a decir. Pídele sabiduría a Dios, cómo lo va a aventar, hermanos, porque una vez que lo decimos, ya salió. Amén. Una vez, hermanos, que lo decimos, ya no podemos regresar para atrás. Y afectamos a la persona a la que decimos que amamos, a la esposa, al esposo, a los hijos. Y hermano, ¿y usted quiere el favor de esa persona para atrás? No, hermano. Lógicamente, hermanos, que la persona la va a afectar. Si bien es cierto, hermanos, que ok, está bien, lo haces una vez, pero eres un cuchillito de palo, estás ahí, haciendo sentir mal a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa. No conocen la paciencia de Dios, porque paciencia es algo para la ira.
Así como, hermanos, somos un cuchillito de palo, hermanos, un palo en las costillas a la persona que vive con nosotros, y estamos ahí. Va a llegar un momento que va a decir, ¿sabes qué? No quiero esto. Quédate con tus cosas. Me voy, me largo. Por eso, hermanos, las familias se separan. Amén. Por eso uno corre para allá, otro para allá. Y no importa a veces, aunque haya hijos. ¿Por qué no conocemos la paciencia de Dios? Porque paciencia, hermanos, es tardo para la ira. Y en la obra del Señor, hermanos, y como cristianos, necesitamos, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. No solamente ocupamos el amor de Dios, no solamente ocupamos el gozo, la paz, pero también, hermanos, la paciencia. No solamente, hermanos, la influencia debe ser en nuestro hogar, pero también debe ser, hermanos, con otros alrededor nuestro. Del mismo modo, hermanos, que las otras virtudes del Espíritu Santo, la paciencia, hermanos, es el producto del amor. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Y vaya al versículo 4, por favor. Ojalá, hermanos, podamos agarrar algo y aprender qué es la paciencia. 1 Corintios 13, 4, están ahí. Dice la primera parte, el amor es que, hermanos, sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor, hermanos, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada que, hermanos, no busca lo suyo, no sé qué, hermanos, no guarda rencor, hermanos. Así como, hermanos, las otras virtudes del Espíritu Santo, hermanos, son muy necesarias, también la paciencia, en este caso, es producto del amor. El amor sufre con la debilidad, con la ignorancia y con el error de otros. Espera que Dios cumpla sus divinos propósitos. Romanos 12, 19, allá atrásito dice la Biblia, Romanos 12, 19, por favor, hermanos. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, necesitamos la influencia de la paciencia, no solamente, hermanos, en nuestros hogares. Necesitamos la influencia de la paciencia con la gente que nos rodea, con las amistades, con nuestros vecinos, con los hermanos de la iglesia. Hermanos, necesitamos la paciencia con compañeros de trabajo, con amigos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, por favor. Y vaya por favor al versículo 1. Y vaya por favor al versículo 3. Al versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con qué, hermanos, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Allá en Pedro dice, ¿quién cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que es justo. Quiero mencionar algunos peligros de no resistir la paciencia. Y esto es, hermanos, sí, también durante alguna prueba. Porque paciencia, hermanos, es tardo para la ira. Y sí, cuando habla de paciencia, habla de esperar. Pero también habla, hermanos, de ser tardos para la ira. Nuestra paciencia, hermanos, es probada. Muchos no sobreviven a la prueba de la paciencia y se quedan en el camino. Dice 1 Corintios 10, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe que durante la prueba, algunos serán engañados por el diablo durante la prueba de la paciencia? Las pruebas, hermanos, o lo fortalecen o lo destruyen. Durante las pruebas, hermanos, Dios desea capacitarnos, porque es un periodo de prueba para que salga usted como oro puro, para que salga pulido, para que salga victorioso. La prueba, hermanos, la
paciencia, hermanos, no es un tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de perder el tiempo. La paciencia, hermanos, no es un tiempo de relajamiento. Hablando de esperar, la paciencia es un tiempo de mantenerse ocupado en el Señor. Alguien dijo que mente vacía, taller del diablo. Vaya conmigo al 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. Así que, hermanos, cuando no acudimos a la paciencia correctamente, hermanos, va a haber problemas en nuestra vida. 2 de Pedro, por favor, y vaya al capítulo 1 y vaya conmigo al versículo 5, por favor. Sígame con su vista. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, ¿qué, hermanos? A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué, hermanos? No os dejarán estar, ¿qué, hermanos? Ociosos. Habla de flojos. Porque, hermanos, la paciencia no es un tiempo de relajarse. No es un tiempo, hermanos, de perder el tiempo. Es un tiempo de ocuparse en el Señor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿saben que durante el periodo, hermanos, de prueba, que uno se le conoce que debemos de ser pacientes, hermanos? Ya entendimos que paciencia, hermanos, significa tardo para la ira, pero para la definición que nosotros conocemos paciencia, hermanos, es un periodo de tiempo donde Dios quiere trabajar con nosotros. Y en ese periodo de tiempo, hermanos, Dios quiere que nos mantengamos ocupados en Él. Y, hermanos, y en el tiempo de pruebas es cuando la gente menos quiere hacer algo para el Señor. Es cuando la gente quiere entregar su clase de escuela dominical. Amén. Cuando hay pruebas, hermanos, cuando hay tiempo de paciencia, Dios dice que esperemos en Él. Y si no tenemos cuidado, hermanos, en el tiempo de la prueba, que es un tiempo de paciencia, hermanos, en la definición que conocemos, es el tiempo cuando nosotros queremos relajarnos y no queremos hacer nada en la iglesia. Pastor, prefiero sentarme, mejor aquí está mi escuela dominical, aquí está la guardería, aquí está, por eso no voy a venir a la clase de capacitación. ¿Para qué, pastor? Si ni voy a ser maestro. Oh, ¿esa es tu definición de paciencia? Esa no es la definición de paciencia de Dios. Dice la Biblia, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué, hermanos? Ociosos. Un cristiano que no está ocupado en las cosas de Dios es un cristiano ocioso. Amén. Porque no ha entendido lo que significa estar en una prueba o estar en la paciencia de Dios. Y Dios, hermano, quiere que estemos ocupados en Él. Por eso a veces hay problemas en los hogares. Por eso hay problemas con los hijos. Por eso hay problemas y tenemos problemas con muchas cosas. Porque, hermanos, cuando deberíamos estar ocupados, dice la Biblia ahí claramente, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio. Ahí encontramos la palabra. ¿Qué le agregamos al dominio propio? Y a la paciencia le agregamos piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ahí no está hablando si una cosa, está hablando del conjunto de todas ellas, hermanos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted cuando no practica la paciencia, usted corre peligro.
Repito, cuando usted no hace uso de la paciencia, cuando usted no practica la paciencia, hermano, usted corre peligro. Tanto si usted define la paciencia como un periodo de tiempo de esperar en Dios, cuando Dios arregle todo esto, o si usted define paciencia tanto para la ira, hermano, si usted no está practicando ni la una ni la otra, corre mucho peligro. Su familia corre peligro, sus hijos corren peligro, y hermano, y lo que el diablo quiere hacer, hermano, es, dice la Biblia allá en Juan capítulo 10, dice que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. El diablo, hermano, es bien astuto, le roba su fe, le roba su integridad, le roba su gozo, le roba su amor, le roba su paz, le roba su paciencia, hermano, y le roba todo lo que Dios ha tratado de formar en su vida. Y el diablo le roba todo eso, le hurta todo eso, y dice, no ha venido sino a hurtar, y lo mata. ¿Qué es matar? Y lo saca de la voluntad de Dios, y se lo lleva a donde el diablo quiere que esté. Y lo último, allá lo destruye, allá, hermano, lo va a hacer trizas. Por eso hay muchos cristianos fuera de la voluntad de Dios. De regreso al vicio, al alcohol, a la droga, a las mujeres, al casino. Usted nombra todo tipo de pecado. Y los hijos por un lado y la esposa por otro lado. Se casan y se divorcian, hermano. Es un desastre, hermanos. Porque el diablo es bien astuto, hermano. Pero tengo buenas noticias. Tenemos el pago de la paciencia, la liberación de la paciencia. En primer lugar, el rescate de la salvación. Vaya conmigo, 2 de Pedro 3:9. ¿Están ahí? 2 de Pedro 3:9. La liberación de la paciencia. El Señor no retarda su que, hermanos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, hermanos, ahí encontramos otra vez esa palabra, sino que es paciente. ¿Qué significa paciente? Tardo para la ira. Y qué bien aplicada la encontramos en este pasaje, ¿eh? El Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Para con... Ahí no le está hablando a los mundanos, ahí no está hablando a los que no son cristianos. Para con nosotros. No queriendo que ninguno, ahora sí le habla ya, para que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Saben qué, hermanos? Dios es tardo para la ira. Ahí, si usted no lo lee con cuidado, usted dice, wow, lo que le espera al mundo. No, lo que le espera a usted. Amén. Wow, pobrecitos, ¿cómo les ha de ir? Van a ir al infierno. Hermano, si usted no se compone, esto viene de Dios. ¿De veras, pastor? ¿A poco Dios castiga? Yo pensé que no castigaba. No. Él castiga a sus hijos. Y Él condena a los que no son sus hijos. Así que si usted es hijo, hermano, y si usted no ha entendido que es el fruto del Espíritu y usted no está caminando con Dios, oye, hermano, a veces somos bien tastarudos como hijos. A veces nos gusta que nos peguen una. ¿Cuántos de ustedes recibió más barazos que su hermano porque usted era el tastarudo de la casa? Amén. Ya me di cuenta, hermano. Hermano, mire, hay cristianos aquí sentados, y no se haga como que no estoy hablando con usted. Hay cristianos que les encanta pasar por pruebas. Les encanta pasar por la disciplina de Dios. ¿Y qué hago, pastor? Corrígete. Es todo, hermano. Corrígete. Y hermano, y si viene una prueba, y si viene una tribulación,
Usted mire para arriba y usted mire su corazón. Y si en su corazón usted no encuentra nada que haya hecho, esté tranquilo con Dios y espere que Jehová cumple. Pero si hay algo en su corazón, si usted está haciendo algo que es indebido, si usted está procediendo impíamente y nadie sabe, pero Él sí sabe, hermano, espera la disciplina. Porque sí, hermano, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por taranza, pero es paciente para con nosotros. Dice la Biblia, hermano, que a algunos la disciplina le viene al instante, pero a otros les va a llegar, porque el pecado, hermano, nos alcanza. Porque el pecado, hermano, nos alcanza. Vaya conmigo, 1 Timoteo 1:16, por favor. Tardo para la ira. ¿Qué es tardo para la ira, hermanos? Perdón, ¿qué es paciencia? Ya le di la respuesta. Paciencia, ¿qué es, hermanos? Tardo para la ira. Que no se les olvide. 1 Timoteo 1:16. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Hermanos, tenemos el rescate de la salvación. ¿Cuál es, hermanos, la liberación de la paciencia? Primeramente, hermanos, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hermanos, el Señor nos da oportunidad para arrepentirnos. Amén. Todos los días, hermanos, que sale el sol, es un día que usted puede arrepentirse y puede ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo. Amén. La segunda cosa que vemos bajo el pago de la paciencia es la salvación de la segunda venida. Santiago 5:8, por favor. Estamos terminando. Santiago 5:8. Santiago 5:8. La salvación, hermanos, de la segunda venida de nuestro Señor. Santiago 5:8. ¿Están ahí? Tened también vosotros, ¿qué? Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice, hermanos? Hermanos, mira, con todas estas situaciones que han pasado, ¿sabe por qué la gente, hermano, va al Costco y se lleva todo el papel de baño y todo el sanitizer? Porque le tiene miedo a la muerte, pero no se quiere convertir a Cristo. Amén. Hasta en Amazon se acabó. ¿Cómo sabe, pastor? Porque quise ordenar también. Me llegué como de aquí 3-4 semanas. Mira, hermano, la gente le tiene miedo a la muerte. Cuando usted ve gente paniqueada y por allá y por acá, y hermano, no hay nada, hermano, mire, es porque la gente tiene temor de morir. Y es una buena oportunidad, hermano, de predicarles el Evangelio. Es una buena oportunidad de presentarles el Evangelio. Hermano Jerónimo, ayer estaba hablando con él, estábamos hablando de este asunto, y dice, no, unos ahí que están ahí diciendo de esto y aquello, que acá y que ya está cerca todo este virus. Y el hermano dice, le dio una excelente respuesta, dijo, pues piensa en primer lugar, ¿de dónde proviene eso? Proviene de un país que es anti Dios. Y Dios les va a tener que hacer a llamar a cuentas. Amén. No, esa gente necesita de Cristo, pero si esa gente no quiere a Cristo, hermano, ¿cuántas veces Dios, hermanos, hermano, nuestra hermanita Norma se tuvo que venir de China porque la persiguieron y no le permitieron, hermano, renovar su visa? Ella estaba haciendo una obra ya, estaba enseñando y se tuvo que venir. Sí, lo llevaron a la jefatura, tuvieron que pagar X cantidad de dinero para que la liberaran, pero ya en este dijo, no, mejor me voy. ¿Y cuántos misioneros han tenido que salir? Dios ha estado, hermano, tocando. Gracias a Dios, hermano, que tenemos libertad de expresión. Gracias a Dios que tenemos libertad de congregarnos. Gracias a Dios que usted puede, hermano, con toda libertad, hermano, salir en las calles y predicar el Evangelio. La policía de National City, el jefe de la policía, él nos conoce, nos presentamos y de repente tenemos junta en ocasiones y los policías dijeron,
Dice, hagan algo ustedes, conviértanlos, dijo, nos dijeron. Exactamente, ayúdenos, necesitamos menos hombres en las calles. Necesitamos gente que se reúna a la iglesia y que no haga mal, que no haga daño. Ellos mismos nos están dando luz verde. Eso es bueno, hermanos. Dios quiere, hermanos, que la gente sea salva. Y a menos de que Dios no haga algo, hermanos, y eso no es nada. Lea el Apocalipsis, lo que va a suceder en este mundo. Cuando la iglesia no esté aquí, hermano, se va a acabar todo. Un día un niño de 3 años, sus papás le dejaron grabar el mensaje de la máquina de mensajes del teléfono. Así que el niño ensayó, hizo un excelente trabajo. Ya ve que los niños tienen una vocecita muy bonita, de 3 años. Y repitió, hizo su rehearsal. Mi mami y mi papi no pueden venir a la casa por ese momento, al teléfono por ese momento. Por favor, deje su nombre, número de teléfono y un breve mensaje. Ellos le responderán lo más pronto posible. Y dijeron los papás, ya se la memorizó. Exactamente lo que dijo, lo que queremos. Ahora viene la prueba, ahora lo vamos a grabar. Así que el niño, sus papás le dijeron, ¿está listo? Estoy listo. Clic, le ponen record, grabar. Y el niño dice, mi mami y mi papi no pueden venir a casa por el momento. Por favor, deje su nombre, número de teléfono y un breve mensaje. Ellos le regresarán la llamada cuando Jesús venga. Bueno, ya sí. Ahí cuando la agarre para el siguiente año, ¿eh? Segundo de Pedro, hermanos, 3:13, ahí terminamos. La salvación de la segunda venida. ¿Están ahí? Segundo de Pedro 3:13. Pero nosotros, ¿qué dice, hermanos? Según sus promesas, ¿qué esperamos, hermanos? Y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia, escuchen, hermanos, y tener entendido que la que, hermanos, de nuestro Señor es para... ¿Qué dijimos que es paciencia? Así que, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Necesitamos, hermanos, practicar la paciencia. Amén, hermanos. Usted ocupa la paciencia. Yo ocupo la paciencia. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar. Si alguien tiene que pasar al frente, hermanos, por favor.